Hemos estado hablando durante las últimas semanas acerca de la serie Hechos de los Apóstoles, que también se le ha llamado Hechos del Espíritu Santo. Y vamos a seguir con esta serie. Hoy simplemente es una continuación. Pero hemos visto en las semanas anteriores, hemos estado hablando acerca de personajes que aparecen en el libro de los Hechos, personajes como Pedro, Juan, Bernabé, Esteban, y todos ellos nos enseñan lecciones espirituales, lecciones que nos ayudan a seguir en el crecimiento de nuestra vida espiritual, tanto lo positivo como lo negativo, porque hemos visto también cómo Ananías y Zafira engañaron al Espíritu Santo, pero sabemos que de todas estas historias que estamos contando podemos sacar provecho espiritual. ¿Dices amén? Pero nosotros necesitamos imitar a la iglesia de los primeros cristianos. Como Nueva Vida necesitamos imitar lo que ellos hacían, porque precisamente el libro de los Hechos está en la Biblia para ser un testimonio vivo de cómo deben ser nuestras vidas y cómo debe ser la iglesia en la actualidad. Y creo que bien nos han hablado los diferentes predicadores que es un tiempo donde Dios quiere derramarse con su Espíritu Santo para que todos nosotros podamos ser bautizados con el Espíritu Santo y hablar en nuevas lenguas, poder ministrar sobre los enfermos para que sanen, poder libertar a los cautivos. Y no creemos como algunas denominaciones que esto quedó para el tiempo de los apóstoles. No, eso no es cierto. La Biblia, cuando habla la Biblia de la iglesia primitiva, son modelos a seguir en el día de hoy. Y yo creo que Dios quiere que esta iglesia sea preparada para poder vivir como la vida auténtica que vivieron los primeros cristianos, orando por los enfermos, que haya sanidad, que haya libertad, que haya conversiones. Y hablando de conversiones, en esta oportunidad quiero hablar de un personaje que es muy mencionado en todo el Nuevo Testamento, tanto así que se ha creído que es el más importante, aparte de Jesús, en el Nuevo Testamento, porque más de la mitad de todo el Nuevo Testamento se habla sobre él. Y me refiero a Saulo de Tarso. En cuanto a su físico, pues la Biblia no menciona nada específicamente de cómo era Saulo de Tarso en cuanto a su físico. Pero resulta que estudiando vi que alguien escribió en un viejo libro apócrifo que data de finales del primer siglo, o sea que es histórico y que por tanto hay que prestar atención, describió a Saulo así: era un hombre de estatura moderada, con cabello crespo, piernas chuecas, ojos azules, cejas grandes y nariz larga, a veces pareciendo hombre, a veces pareciendo ángel. Y es creíble porque los historiadores del primer siglo conseguían ser de manera específica, mencionar las características de una persona, y yo creo que más o menos así era Saulo. En cuanto a su nombre, él se llamaba Saulo, era el Saulo en versión griega, pero en hebreo era Saúl. Y hay algo curioso que tal vez fue por eso que le pusieron este nombre, porque Saúl fue el primer rey de Israel y era de la tribu de Benjamín, igual que Pablo, o sea que era benjaminita. Se destacaban los benjaminitas por ser personas fieras, pero que después se le llamó Paulus, y resulta que Paulo es el nombre romano. Entonces tengamos bien en cuenta que Saúl era el nombre hebreo, Saulo era el nombre griego,
y Paulus, que después para nosotros en español es Pablo, su nombre significaba el invocado, el llamado. Y yo creo que concuerda mucho con el apóstol Pablo, porque él fue un hombre llamado por Dios, tuvo un ministerio y tuvo un propósito en la vida. Pero él se quedó con el nombre de Pablo, Paulus. ¿Y por qué sería? Yo creo que porque el significado era pequeño, humilde. Y él mismo se consideró a sí mismo como un abortivo, así que él se consideraba como una persona pequeña delante de los otros. Otra cosa que vemos en la vida de Saulo de Tarso era que precisamente era de Tarso. Me pareció curioso ver, hablando con Tomás en esta semana, porque como íbamos a predicar sobre el mismo tema, él estuvo escuchando a un pastor que decía: la Biblia no dice de dónde era el apóstol Pablo. Y le pareció increíble y por eso me lo comentó a mí. Y es que si de las cosas que nosotros podemos saber con seguridad y con exactitud era el origen de Saulo. Tal vez porque hay algunos que creen que cuando habla de Saulo de Tarso está refiriéndose a un apellido, pero no, se está refiriendo al lugar de donde provenía, al lugar de donde había nacido. Hechos 21:39 dice: entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Vemos aquí cómo dice judío de Tarso. Fíjense que aquí aunque era judío, vivía en Tarso, no vivía en Jerusalén ni vivía en Judea, sino vivía a las afueras. Pero si se acuerdan, habían muchos judíos que habían sido dispersados desde el tiempo de los asirios, desde el tiempo de los babilonios, y vivían en diferentes partes del mundo entonces conocido. Entonces él se había ubicado allí en Tarso, sus padres eran de Tarso, y había algo curioso de la vida de los familiares de Saulo. Era que era gente adinerada, era gente que tenía muy buena posición social. Esto se deriva del trabajo que ellos hacían. Resulta que ahí en Cilicia, en Tarso, habían unas cabras que eran muy famosas de entonces, porque eran unas cabras que tenían la lana muy larga, negra, tupida. Y cuando elaboraban algún tejido, ese tejido era muy fuerte, era un tejido que era impermeable y era un tejido que podía resistir los vientos y podía resistir cosas que le echaran con fuerza. Y entonces este tejido servía para hacer lonas, para hacer carpas, para hacer capas, para hacer muchas cosas. Y la familia de Saulo de Tarso se especializó en hacer esos tejidos. Y tanto así que comenzaron a vender las lonas, comenzaron a vender las carpas. De ese tejido también se hacían las velas. Y se cree que una de las cosas por las cuales consiguió Saulo de Tarso no solamente ser judío, ser de Tarso, sino también un ciudadano romano, fue por causa de que los romanos le dieron la ciudadanía, porque se convirtieron en, vamos a decir, los clientes más especiales de la familia o de los padres de Saulo. Y entonces prácticamente como que le concedieron la nacionalidad, porque él aclara una cosa, y era que era de nacimiento. Y si era de nacimiento no era porque lo había comprado, sino porque se consideraba que ya sus padres tenían la nacionalidad romana. Eran ricos. ¿Saben que para poder obtener la nacionalidad romana
se tenía que pagar y un precio muy alto. Algunos estudiosos dicen que más o menos eran como 150.000 euros cambiados a la moneda de ahora. Pero vemos que esto le sirvió a Saulo de Tarso para ser un personaje variopinto, en el sentido de que era judío, en que era de Tarso, en que era una persona adinerada, en que tenía poder adquisitivo, que era también muy bien educado. Parece que había estudiado en la universidad de allí de Tarso. Ellos se caracterizaban por tener escuelas de filosofía estoica. Y parece que allí Saulo de Tarso estudió. Y no solamente estudió filosofía, sino que también dominaba el hebreo, dominaba el griego, dominaba el latín y dominaba el arameo. Era polifacético porque era una persona que Dios había preparado desde su niñez para el gran ministerio que le tenía reservado. En cuanto a su educación, también él era fariseo. Era parte de una secta religiosa muy estricta. Esta secta se caracterizaba por la observancia de la ley a rajatabla. Tenían 613 mandamientos. Esto aparte de los 10 mandamientos normales que todos conocemos, ellos tenían 613 mandamientos, de los cuales trataban minucias, diezmaban el eneldo, el comino, todas las especies que le echaban a la comida, pues de eso diezmaban y hacían que la ley se cumpliera de una manera drástica. Y la verdad que Saulo se crió en ese ambiente. Como judío conocía la ley, teniendo padres fariseos, pues conocía la ley. Ya para la edad de 12 años tenía que haber aprendido todo el Pentateuco, así que era un personaje muy famoso. Pero al ser fariseo pasaba algo, y era que él había oído que había una nueva secta donde habían judíos inmiscuidos, involucrados en esta secta, que creían en un tal Jesús de Nazaret. Aquello para él era inaudito. ¿Cómo va a ser que haya una secta dentro de los mismos judíos? Esto no puede ser, porque ellos creían en el judaísmo, y entonces él, como fariseo, no estaba dispuesto a que esa secta prosperara, a que esa secta progresara, y por eso entonces comenzó a perseguir a los cristianos, comenzó a perseguir a aquellos que eran del camino. Me alegra saber que el libro de los Hechos no menciona a los cristianos como una religión más, como en este caso está hablando de los fariseos, sino que les menciona y les dice los del camino. Cerca de 5 veces se menciona esta frase de los del camino, y esto nos hace pensar que nosotros no creemos en una religión, nosotros no creemos en dogmas de hombre, nosotros creemos en un estilo de vida. El hecho de ser cristiano nos habla de tener un estilo de vida donde nuestro cometido y nuestra meta es seguir a Jesús y ser como Él es. Saulo no concebía que hubiera una religión o otra creencia aparte de lo que él creía, y por eso comenzó a perseguir a los cristianos. Él comenzó a convertirse en un perseguidor de los cristianos, y lo vemos por primera vez reflejado en la Biblia en la muerte de Esteban. ¿Se acuerdan? Que de eso también se habló en semanas anteriores, cuando Esteban estaba debatiendo con los fariseos y no podían contradecirle, y dicen que crujían los dientes de la rabia que le tenían, porque les estaba acusando que ellos como fariseos tenían que guardar la ley y la estaban desobedeciendo. Aquello fue para ellos como una blasfemia,
y decidieron entre todos los del Sanedrín apedrearle. Yo me imagino este momento llegó a ser muy duro. Yo he visto en películas cuando apedrean a gente viva, porque si fuera que le tiraran piedras, no sé, hasta de espalda, como que no sería mucho, pero estando ahí parado le empiezan a tirar piedras pequeñas, grandes, medianas, hasta verle morir. Eso es una agresión sin límites. Pero ahí encontramos a Saulo persiguiendo y torturando a los cristianos. Hechos 7:58 dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. También vemos en el capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. ¿Qué condujo a esta acción de los fariseos y de Pablo de matar a pedradas a Esteban? Yo indagando, debió haber un motivo que no solamente se refería a los mandamientos, que no solamente se refería a observanzas religiosas, sino que había algo más. Y estuve indagando, y después entonces leí algo que me pareció curioso y digno de saberse. Ellos estaban esperando un Mesías, pero era un Mesías glorioso, un Mesías poderoso. Estaban esperando a un Mesías que les librara del poder de los romanos. Y resulta que investigando Saulo, que este Mesías al que estaban adorando los cristianos era un personaje que fue crucificado en una cruz, haciéndose maldito. Entonces para él era inaceptable aceptar, valga la redundancia, que un Mesías muriera en una cruz. Porque si el Mesías que ellos estaban esperando era uno que iba a transmitir bendición, ¿cómo es que estos personajes, estos cristianos, creían en uno que había sido maldito porque había sido crucificado en la cruz? Entonces no entendía Pablo qué era lo que pasaba, y por eso entonces arremetía contra ellos y comenzó a perseguir a los cristianos. Muchas veces nosotros nos encontramos un poco así en la misma tesitura de Saulo. Estamos apostando por cosas que no están en la Biblia. Si nosotros estudiamos las doctrinas de los testigos de Jehová, las doctrinas de los mormones, las doctrinas de ellos, creen que están haciendo el bien, ellos creen que están en el camino correcto, pero no están en el camino correcto porque la Biblia habla de manera diferente. Estaba recordando en Venezuela que hubo una señora que recién convertida descubrió el versículo que habla: no te harás imagen ajenas delante de mí, y ella, como buena católica, fue hasta el cura y le dijo: cura, mire, padre, resulta que yo he estado leyendo la Biblia católica y me he encontrado con este versículo. Y le leyó el versículo en la Biblia católica y le dice: pero aquí se adora a las vírgenes. Miren las vírgenes que están aquí. ¿Cómo que usted como padre no cumple con la palabra de Dios? Y dice el cura: es verdad, señora, es verdad, yo sé la verdad, pero ¿qué voy a hacer con las abuelitas? ¿Qué voy a hacer si yo quito las imágenes? ¿Qué voy a hacer con las abuelitas que vienen a adorar a las vírgenes? Y yo creo que muchas veces nos pasa a nosotros algo parecido, que estamos como Saulo persiguiendo un objetivo que no está de acuerdo a la palabra de Dios.
haciendo cosas, tal vez te encuentras haciendo cosas que no están acordes a la palabra de Dios, pero ¿sabes una cosa? Hay misericordia de parte de Dios para nosotros, porque Saulo también tuvo un momento donde él se convierte a Cristo. Hechos 9, versículo 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Repentinamente. ¿Sabes que la Biblia habla mucho del repente de Dios? Y creo que estamos viviendo un tiempo donde algo que no esperamos va a suceder en nuestras vidas. La Biblia nos habla en el Hechos capítulo 2 que de repente vino un viento recio y llenó aquel lugar y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos a la expectativa y Dios tiene un propósito con nosotros, Él va a venir sobre nuestra vida repentinamente. Di conmigo, repentinamente. Repentinamente es que no nos los estamos esperando, pero saben que aquellas cosas que tal vez tú has tratado de que se cumplan, de verlas hechas realidad y que por años has orado por ello, va a venir un de repente de Dios, y aquello que te ha costado años y no lo has conseguido, lo vas a conseguir en poco tiempo, en pocas semanas y en pocos días, porque viene un de repente de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Créelo, porque será así. Vemos aquí cómo Pablo de repente cae al suelo. Y hay una cosa que me gusta, y es que él ve una gran luz que le deslumbra, no era la luz del sol, y cae a tierra. Creo que el hecho de caer a tierra significa que Dios lo humilla. Venía con mucha soberbia, venía con mucho odio, pero Dios, cuando quiere tratar con una persona, tiene que hacer que se humille, porque dice la Biblia: el que se humilla será exaltado, mas el que se exalta será humillado. Y aquí vemos a Pablo en tierra, cuestionándose qué era lo que había pasado. Y dice que le hizo la pregunta, Jesús le hace la pregunta y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él estaba equivocado. Él estaba creyendo que estaba actuando bien. Él estaba creyendo que estaba trabajando en pro del reino. Él estaba creyendo que estaba favoreciendo la religión judía, pero no se estaba dando cuenta que estaba persiguiendo a Jesús, que no lo estaba haciendo bien. Y fue cuando entonces le dijo el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Perseguimos al Señor cuando nos oponemos a lo que Él quiere para nosotros. Yo quiero que en esta mañana tú le preguntes al Señor: Señor, ¿qué quieres de mí? Y así como dijo Saulo, ¿qué quieres que haga? Porque hay teólogos que dicen que en ese momento no fue la conversión de Saulo, pero yo creo que sí. Estaba debatiendo con Tomás, y yo le decía que sí fue el inicio de la conversión de Saulo, porque cuando uno pregunta al Señor: ¿qué quieres que yo haga?, ya ha doblegado la voluntad y ya no quiere seguir haciendo lo que estaba haciendo, sino que quiere hacer la voluntad de Dios. Y es lo que el Señor quiere para nuestras vidas en esta mañana. Él quiere que tú le preguntes: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque muchas veces nos empeñamos en hacer algo, nos empeñamos en hacer nuestra voluntad, nos empeñamos en conseguir cosas que no están acordes a la palabra, pero el Señor quiere mostrarte hoy cuál es su perfecta y santa voluntad.
Lo hizo con Saulo. Lo hizo con Saulo, aunque en el momento que lo hizo pareció como que no le mostraba el plan que Dios tenía con él, sino que le dijo: vete a Damasco y allí yo te voy a mostrar lo que he de hacer contigo. Pero ¿saben qué pasó? Que más adelante vemos cómo Dios usó un hombre llamado Ananías, y Ananías sí que le explicó el propósito para el cual estaba Saulo de Tarso, y le dijo: porque instrumento útil me es. Él va a llevar mi evangelio a muchas naciones. Él va a llevar mi evangelio a reyes, a judíos, a gentiles. Y vemos como aquí Ananías, un simple discípulo, di conmigo, discípulo. No era apóstol, no era diácono, no era ninguna persona importante, pero era un discípulo del Señor. Y él oyó cómo Dios a través de una visión le dijo lo que tenía que hacer. Y me encanta esto, la obediencia que tuvo Ananías es la obediencia que tenemos que tener nosotros. Sabía Ananías que Pablo era un torturador de cristianos. Él era cristiano. Él era judío y era cristiano. Imagínense que te digan: ve y ora por el perseguidor de los cristianos. Ananías se lo planteó y dijo: Señor, pero si es que este trae cartas desde Jerusalén a Damasco para matarnos, ¿cómo es que tú me mandas a orar? Pero él obedeció. Y esto nos enseña que no importa quién eres, si eres un discípulo del Señor, sé obediente, porque a través de lo que tú hagas, en este caso Ananías fue llamado para orar por Pablo, para que se le cayeran las escamas que tenía de sus ojos, para que recibiera el bautismo del Espíritu Santo y para que luego se bautizara. Dios puede usarte también para hacer que muchos Pablos lleguen a los pies de Jesús. Saben que en días atrás estuvimos en Dallas y estábamos allí con los pastores Fidel e Isabel, y estuvimos recordando muchísimas cosas del antaño, porque ellos fueron parte de los primeros que ganamos a Cristo. Y bueno, y hablando de algunas cosas que hacía Fidel, por ejemplo, yo estaba dirigiendo la escuela dominical y cantando, y él me tocaba la guitarra y cantaba un coro, después leía una palabra, y cuando volvía a cantar, quería cantar otro coro. ¿Dónde está Fidel? Ya se había ido, y resulta que se iba a jugar al béisbol, y todo eso lo recordamos porque tuvo su proceso. Pero resulta que dijo algo que me causó curiosidad. Me dice: ¿sabes que cuando yo hice la decisión por Cristo, eras tú la que estabas predicando? Yo dije: ¿yo? Sí, eras tú la que estaba predicando. Y cuando tú hiciste el llamado, yo enseguida levanté la mano y pasé adelante. Estoy pensando en esto. En aquel momento tendría yo 22 años. ¿Cuántos aquí tienen entre 20 y 25 años? Levanten la mano. Siempre hay un buen grupo. Siempre hay un buen grupo. ¿Sabes qué? Di un mensaje que no me acuerdo el mensaje, pero ¿sabes qué pasó? Que dio como resultado la conversión de un pastor que ahora tiene una iglesia muy bonita en Dallas y que es apóstol de varias iglesias. Dios puede usarte si simplemente le obedeces. No tienes por qué ser pastor, no tienes por qué ser líder, no tienes por qué ser alguien encumbrado. No. Simplemente si eres un discípulo y eres obediente, Dios te va a usar para traer a los pies de Cristo a un gente importante como lo fue el apóstol Pablo. ¿Dices amén? Amén. Eso merece un fuerte aplauso. Pablo estuvo allí en Damasco 3 días de oscuridad, 3 días que quedó ciego completamente. Pero yo creo que en esos 3 días Dios estaba trabajando en su interior. Me gusta que cuando
Ananías recibe la visión, Dios le dice, ve porque él ora. Entonces allí más compruebo que él se había convertido cuando recibió la luz, que él se había convertido cuando tuvo ese encuentro personal con Jesús, porque ya en este momento solo habían pasado 3 días y dice, él ora. Dios estaba observando que su corazón estaba humillado, que su corazón estaba listo para recibir el gran ministerio que le tenía preparado. Y vemos como él en un momento a otro pasa de ser perseguidor a ser predicador. Hechos 9:20 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. De perseguidor a predicador. Y esto nos enseña que para Dios no hay distinciones. Puede ser el hombre más malo, la mujer más venenosa, puede ser la persona que esté hundida en el pecado, pero Dios tiene misericordia de ti. Sabes que cuando estaba estudiando todo esto, el Señor me hizo entender claramente el versículo que Él mismo escribió, que Pablo escribió en 1 Corintios 1, 28, 29, cuando dice que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No sé en qué condición estás ahora en este lugar, pero si estás aquí sentado, Dios tiene un plan contigo. Si estás aquí sentado, no viniste a este culto de la una por casualidad, porque Dios quiere enviar sobre tu vida un de repente. Él quiere que tú puedas sensibilizar tu corazón y decir, Jesús, yo te quiero en mi vida. Tal vez estás aquí por primera vez, tal vez estás aquí por segunda vez, pero sabes que Dios te ha traído con el fin de que tú le conozcas. Y no el conocimiento de la Biblia, el conocimiento del Jesús histórico, no. Él quiere que tú le conozcas de verdad, que tengas un encuentro personal con Él. Porque sabes que cuando nosotros somos humildes, comienza el proceso de conversión, que la primera cosa es tener fe. Dios quiere que hoy tengas fe. Que hoy tengas fe de que Jesús te puede salvar. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. Pero la segunda cosa que quiere el Señor que tú tengas es la capacidad de arrepentirte de tus pecados. En ese momento estaría Saulo en su oscuridad física, pero también estaría en su oscuridad de adentro pidiendo perdón por tantas muertes, por tantas torturas, por tantos vituperios que él había dado al pueblo de Dios, pero no era al pueblo de Dios, era contra Jesús mismo. Pero sabes que Dios quiere que hoy también tú te arrepientas de tus pecados. Y hay otra cosa que hizo Pablo fue el recibir el Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Jesús, cuando le pedimos perdón por nuestros pecados, el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas. Y a partir de ese momento, entonces tú vas a poder tener la capacidad de saber cuándo estás pecando y cuándo no estás pecando. Y la cuarta cosa que hace la conversión es que él se bautizó. 3 días habían pasado y dice que le pidió a Ananías que lo bautizara. Muchas veces nosotros pretendemos dar no sé cuántas clases para bautismo y esperamos que la persona sea perfecta para bautizarse, pero no, la Biblia nos enseña, y precisamente en el libro de los Hechos, que lo que hace falta es un corazón arrepentido, que lo que hace falta es un corazón lleno del Espíritu Santo para poder bautizarte. Así que no tengas temor cuando toquen bautismo. Aquí están los pastores encargados. ¿Cuántos no se han bautizado? Levanten la mano. ¿Cuántos no se han bautizado? Pues
deberías de hacerlo porque eso forma parte del camino del Evangelio, el camino de Dios. Tal vez estás aquí. Esto lo sentí muy fuerte también cuando estaba preparando la lección, cuando estaba preparando la predicación. Y es que hay algunos que están aquí y se han apartado del Evangelio. Que tal vez estás aquí porque te obligaron a venir, estás aquí porque te insistieron para que vengas, pero tú sabes a ciencia cierta que has vivido en el Evangelio por años, pero ahora estás en esta ciudad y te has apartado del Señor. Y el Señor tiene una palabra para ti. Te dice, vuelve a mí, vuelve a mí. Dice Isaías, yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Esta es una palabra específica para alguien que Dios quiere que vuelvas a Él, que has estado apartado como el hijo pródigo, apartada como una hija pródiga, pero el Señor te dice, hoy es el tiempo de que tú vuelvas a los caminos del Señor. Pero también nos dice a nosotros que no importa lo que seamos. Puede ser que tú te consideres indigno, tú te consideres débil, tú te consideres sin capacidades, pero sabes que Dios puede hacer de lo vil y menospreciado del mundo lo que es, hacer lo que no es como lo que es. Y Él quiere que tú seas como Saulo de Tarso para poder convertirte de un perseguidor a un predicador. Creo que es el tiempo donde Dios está llamando a personas que puedan extender el Evangelio así como lo hizo Pablo. Vamos a estar durante el mes de julio hablando de los viajes misioneros. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte como discípulo. No tienes por qué ser una persona capacitada, estudiada, con mucha verborrea, con mucho léxico. No, con que cuentes tu testimonio a otros, eso va a ser suficiente para que otros como Saulo se puedan convertir en un gran apóstol Pablo. ¿Lo crees?